Buenos días a todas y a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra motivación. Así que vamos adoptando una postura que nos sea cómoda y respiramos, inhalamos y exhalamos profundamente 3 veces y así comenzamos a relajar el cuerpo, la mente. Soltamos cualquier tensión. Y comenzamos a reconectar con nuestra motivación, con nuestro propósito. Siempre es importante conectar con esa motivación que nos impulsa. Pensamos en las razones que nos traen aquí a meditar cada mañana. Pienso en qué quiero obtener, qué me gustaría sacar de las meditaciones, qué me gustaría desarrollar y qué creo que me puede aportar esa cualidad o aquello que quiero sacar de la meditación. Es importante verlo claramente, saberlo. Quiero desarrollar una mente más equilibrada, una mente libre de extremos, una mente más ecuánime, amorosa, compasiva, alegre, una mente más sabia, más altruista, una mente más atenta, menos dispersa. En todos esos casos, lo que voy buscando en el fondo es estar bien, es ser más feliz, es sufrir menos. Y a su vez puedo ir un poco más allá de mi propia felicidad y ver que también los demás desean exactamente lo mismo que yo. Y por lo tanto estoy aquí meditando para desarrollar estas cualidades no solamente por mí misma, por mí mismo, sino también por los demás. Porque si yo soy feliz, si yo estoy bien, podré aportar felicidad y bienestar a los demás. Y con esta meditación vamos a realizar la meditación de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestra exploración de la vacuidad. Vamos a hacer una meditación sobre la vacuidad. Y vamos a usar como objeto, os he traído un objeto para que meditemos en común, porque está bien tener como, a veces como se puede volver un poco abstracto, es bueno tener siempre un objeto de referencia, sobre todo al principio. Yo por lo general, bueno, eso lo puedo comentar después. Pero bueno, da igual. Por lo general, yo suelo tener un objeto enfrente, suele ser un mala, mi mala, o si tengo el móvil enfrente, siempre para tener un objeto de referencia cuando estás pensando sobre la vacuidad. Y así cuando se pone un poco abstracto, siempre tienes un objeto al que volver. Entonces, hoy vamos a meditar sobre esta planta, la vacuidad de esta planta, y vamos a explorarla. Entonces yo luego durante la sesión, ahora durante la respiración no, pero durante la sesión la pondré aquí y así la tenemos todas como referencia, y en caso de que la mente divague, se disperse o se vuelva todo un poco abstracto, siempre puedo volver al objeto de referencia. Siempre es bueno tener un objeto de referencia para no perdernos, ¿sí?
O sea que eso es lo que vamos a hacer hoy. Si resulta, creo que no, pero no creo que no nos va a resultar abstracto, pero en el caso de que sí, no nos preocupemos. Esto es una, ya sabemos que vamos construyendo poco a poco y que nuestra comprensión también se va profundizando poco a poco. O sea que si ahora no llegamos a captar todos los matices, es lo normal. O sea que no nos preocupemos para nada, ¿sí? Así que vamos a empezar, sin más, vamos a hacer la nueva ronda de respiraciones y habiendo exhalado completamente, posicionando las manos en las rodillas, inhalo. Mano derecha, axila izquierda, mano izquierda tapa orificio derecho, inhalo orificio izquierdo. Exhalo derecho. Inhalo derecho. Exhalo izquierdo. Inhalo izquierdo. Exhalo derecho. Inhalo derecho. Exhalo izquierdo. Inhalo izquierdo. Exhalo derecho. Inhalo derecho. Exhalo izquierdo. Manos vuelven a rodilla. Vuelvo a inhalar. Mano izquierda, axila derecha, tapo orificio izquierdo, inhalo derecho. Exhalo izquierdo. Inhalo izquierdo. Exhalo derecho. Inhalo derecho. Exhalo izquierdo. Inhalo izquierdo. Exhalo derecho. Inhalo derecho. Exhalo izquierdo. Inhalo izquierdo. Exhalo derecho. Manos vuelven a rodillas. Vuelvo a inhalar. Y regresa, manos regresan a rodillas. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Aquí regreso al ritmo de mi respiración habitual. Recoloco la postura de meditación. Estoy sentada sobre un cojín, coxis elevado, espalda derecha, manos en el regazo, hombros relajados, barbilla ligeramente hacia adentro, lengua sobre el paladar, ojos entreabiertos o cerrados. Y comenzamos observando las sensaciones corporales. Comenzamos con la coronilla. Frente. Sienes. Ojos. Nariz. Boca. Mandíbula. Cuello. Nuca.
hombros, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, mano izquierda, brazo derecho, antebrazo derecho, mano derecha, observa ahora las sensaciones en el pecho, vientre. Permito que el vientre se infle y se desinfle relajadamente con la respiración. Observa ahora las sensaciones en la espalda. Voy recorriendo la espalda, comenzando en las cervicales, bajando vértebra a vértebra hasta llegar a las lumbares y trato de ir mentalmente alineando esas vértebras, creando espacio entre las vértebras. Y a medida que alineo, que creo espacio, siento cómo va cayendo el peso sobre el coxis y este se va enraizando en el cojín. Glúteos, pierna izquierda, muslo o rodilla, espinilla, pantorrilla, empeine del pie izquierdo, planta del pie izquierdo, dedos del pie izquierdo, pierna derecha, muslo, rodilla, espinilla, pantorrilla, empeine del pie derecho, planta del pie derecho, dedos del pie derecho. Observo la parte del cuerpo que toca la esterilla, el cojín, la cama, la silla.
Observo la superficie que sostiene mi cuerpo, la firmeza, la estabilidad de esa superficie. Y visualizo, imagino cómo me enraizo en la tierra, adquiriendo así esas cualidades de firmeza, de estabilidad. Mi cuerpo se vuelve firme, estable, como una montaña. Y a su vez, la mente sostenida por este cuerpo también se vuelve firme y estable como una montaña. Y recordando ahora la motivación, brevemente, reconecto brevemente con esa intención inicial que me va a impulsar a realizar esta meditación lo mejor posible. Recordando que estoy aquí para desarrollar mi potencial y así ayudar a los demás a desarrollar el suyo. Paso a identificar el objeto de meditación, en este caso la respiración, la sensación de la respiración a medida que voy inhalando y a medida que voy exhalando. Identifico, me tomo el tiempo necesario para identificar y el modo de observación. El modo de observación es siempre con atención, con suavidad, con firmeza y con delicadeza. No elaboro nada, no creo nada, simplemente observo lo que es, descanso en lo que es, descanso en las elaboraciones mentales, en la respiración, sin controlar nada.
Si la mente se dispersa, vuelvo a identificar el objeto de meditación. Recuerdo tratar de percibir claramente el objeto. Y desde este estado de más sosiego, de más tranquilidad, comienzo la meditación analítica. Recuerdo que tengo el objeto enfrente. Puedo alternar los ojos abiertos y los ojos cerrados, o mirar de vez en cuando, mirar una vez y luego cerrarlos, como quiera. En todo caso, voy a pensar en esta planta que veo, esta planta que tengo enfrente. ¿Cómo se me aparece a mí la planta? ¿Cómo percibo yo la planta? ¿Esa planta es una planta en sí? Tiene una identidad de planta, no puede ser otra cosa más que una planta, ¿no? Lo pienso, a ver qué surge a mi mente. No como quiero yo percibirla, no, cómo la percibo. Cuando la miro con los ojos, cuando la veo, percibo una planta, un objeto que tiene una identidad de planta, una entidad de planta. ¿Es así? ¿No es así? Y a ver cómo percibo yo esa identidad de planta. ¿Dónde está, dónde se encuentra esa identidad tan sólida de este objeto, de esta planta que yo percibo? Voy a hacer un trabajo de investigación y pienso, esa identidad de planta está en la semilla. ¿Es la semilla la planta? Dejo que me hago esta pregunta interiormente y dejo que la respuesta simplemente aflore en mí. ¿Qué es lo que piensa mi mente? Yo solo observo qué es lo que piensa mi mente. ¿Es la semilla de esta planta la planta?
Es la tierra donde está plantada la planta. ¿La planta? Es el agua que necesita para crecer, porque para estar en este estado de crecimiento ha necesitado mucha agua. ¿Es el agua? ¿La planta? ¿O acaso es la luz? ¿Es la luz que ha necesitado esta planta para crecer la planta? Y la mente claramente dice que no, que esas cosas no son la planta. La tierra no es la planta, la luz no es la planta, el agua no es la planta, el abono, el abono tampoco es la planta. La semilla de esta planta no es la planta. Entonces, ¿la planta qué es? La identidad, esa identidad de planta, ¿dónde está? ¿Está en la raíz? ¿Es la raíz la planta? ¿O son los tallos? Son los tallos de la planta. La planta. Si la mente tiene una tendencia a decir que sí, que puede ser, puedo pensar, ok, entonces, si un tallo es la planta, cuando yo corto un tallo de la planta, ese trozo de tallo es la planta. ¿Es solamente un tallo la planta o muchos tallos son la planta? Vemos que la planta no es el tallo. Entonces, la planta ha de ser los pétalos, las hojitas. ¿Son las hojas la planta? Si las hojas son la planta, ¿qué hoja? ¿Son todas las hojas la planta o es una hoja la planta? Quizás no es ninguna de esas cosas. Entonces, ¿dónde está la identidad de planta? Esa identidad de este objeto que la hace una planta. ¿Está entonces en la flor que le nace al final del tallo? ¿Es eso la planta? ¿Es una flor? ¿Es esa flor la planta? ¿Es una de las flores la planta o son todas las flores la planta? Vemos que la planta no es ninguna de esas cosas. Pero aquí hay una planta. Pero ¿dónde está esa identidad
tan sólida que yo percibo de planta, este objeto siendo una planta. Quizás debo de mirar más adentro. Esta planta está compuesta por los elementos también. Dentro de esta planta hay agua, hay tierra, hay fuego. ¿Son estos elementos la planta? Cuando yo rompo el tallo o una hoja y sale agua, sale líquido de dentro, quizás la identidad de la planta esté dentro de la planta. ¿Es eso la planta? ¿Es el líquido que sale? ¿Es el agua de la planta a la planta? ¿O acaso es el elemento tierra, la planta? ¿Dónde está esa identidad de planta? ¿Qué es lo que hace este objeto una planta? Al analizar las causas y las condiciones que crean la planta, al analizar las partes que componen la planta, observo que la planta no es ninguna de sus causas y condiciones, ni tampoco las partes que la componen. ¿O sí? ¿Es la planta las partes que la componen? Observo a ver qué respuesta surge en mí. No trato de forzar ninguna respuesta, simplemente observo. Es un método científico, observo qué es lo que piensa mi mente. ¿Es la planta sus partes? ¿Es la planta las partes que componen la planta? En ese caso, digamos que sí, vamos a teorizar. En el caso de que la planta sea las partes que la componen, puesto que la planta tiene muchas partes, tallos, raíces, pétalos, hojas, flores, puesto que la planta tiene muchas partes, ¿eso quiere decir que hay muchas plantas entonces? Si la planta es sus partes y las partes son muchas, entonces debería de haber muchas plantas. Pero cuando yo miro aquí solamente veo una planta. Entonces, si la planta es una, quiere decir que no tiene muchas partes y que solamente está compuesta de una parte, que la planta es un total, es una parte individual. Y veo que tampoco es el caso, porque yo puedo quitarle una hoja a la planta, un tallo, una raíz, por lo tanto está compuesta de varias partes. Y esto me indica que la planta no son sus partes, la planta no es el conjunto de sus partes, no es las partes. Es la planta entonces las condiciones que la crean, el agua, el abono, la tierra, el sol.
Y veo que tampoco es ninguna de esas cosas. Pero ¿puede la planta existir sin esas cosas? ¿Sin las causas y condiciones que la crean? ¿Puede la planta existir sin la tierra, sin el abono, sin el agua, sin el sol, sin la semilla? ¿Y puede la planta existir sin sus partes? ¿Existe acaso alguna planta que no tenga raíces, que careciendo de raíces, hojas, tallos, exista? ¿Puede existir una planta sin las partes que la componen? Y quizás así pueda caer en la cuenta que en realidad la planta no es ni las causas y condiciones que la crean, ni las partes que la componen, pero tampoco no es, no deja de ser las causas y las condiciones y las partes que la componen. Porque no existe nada distinto a las causas y condiciones, a las partes que componen esta planta, que sea una planta. No hay algo que sea planta que pueda decirse, eso es la planta, sin apuntar a sus partes, sin apuntar a sus causas y condiciones. Pero sin embargo, en sí misma la planta no es las causas y condiciones ni cada una de las partes. En realidad veo como esa identidad tan sólida, tan fija, que yo percibo en este objeto como planta, en realidad no es tan sólida ni tan fija. Es una imputación mental de mi mente. Mi mente superimpone una etiqueta sobre este objeto, sobre las partes y sobre las causas y condiciones de este objeto, la etiqueta como planta. Pero en sí, ¿dónde está la planta? ¿Dónde está la identidad de planta? Y descanso un poco sobre esta idea. Tomo esta idea y dejo que mi mente se aquiete con ella, se asiente en esa ausencia de entidad. Esa ausencia de identidad de planta. Y antes de salir de esta meditación, volvemos a nosotras, a nosotros, y relajamos el cuerpo, la mente. Y sonreímos. Nos sonreímos a nosotras mismas, a nosotros mismos por haber realizado este esfuerzo, este desarrollo de sabiduría, este ejercicio de inteligencia, de sabiduría, para acercarnos un poco más a la realidad. Es algo realmente significativo. Armonizar nuestra visión, nuestra percepción con la realidad, puesto que esa es la clave de liberarnos de la ignorancia, que es la raíz de las aflicciones, la raíz del sufrimiento.
Por lo tanto, me regocijo, me alegro en mi esfuerzo, me felicito, celebro mi esfuerzo, celebro mi perseverancia, celebro mi inteligencia, mi sabiduría. Con esa sensación última de celebración interna, de regocijo interno, voy saliendo poco a poco de la meditación. Voy moviendo el cuerpo, abriendo los ojos. Os voy a leer, ahora que estamos así en este estado todavía con la planta aquí, unas citas de el crack de la vacuidad y de la interdependencia, que es Nagarjuna. Nagarjuna fue un filósofo, si no me equivoco, del siglo II después de Cristo. Y del siglo II, creo que sí, si no me equivoco. Y este filósofo Nagarjuna se le considera el segundo Buda. Por eso la mayoría de los centros de España se llama Nagarjuna. Y Nagarjuna fue quien interpreta las enseñanzas, hace una interpretación de las enseñanzas de Buda y clarifica lo que Buda quería decir cuando, por ejemplo, en el Sutra del Corazón, en el Sutra... En realidad sería la esencia de la sabiduría, es el nombre o el corazón de la sabiduría de este sutra. Dice que la forma es vacuidad y que la vacuidad es forma. Más bien, que la materia es vacuidad, o sea, la materia es vacuidad y que la vacuidad es la materia, que la materia no es más que vacuidad y que la vacuidad no es más que materia. Nagarjuna interpreta esto y nos explica un poco. Entonces voy a leer algunas citas de Nagarjuna que dicen... Un segundo, que voy a buscar la adecuada. Dicen, por ejemplo, hace este mismo análisis que hemos hecho sobre la planta, sobre el Buda, que aquí lo llama el Tathagata, ¿no? Tathagata quiere decir Buda, y dice: el Tathagata no es los agregados ni nada distinto a los agregados, o sea, no es su cuerpo, los agregados es su cuerpo y su mente, ¿no? El Tathagata no es los agregados ni nada distinto a los agregados. En él no están los agregados y en los agregados él no está. El Tathagata no posee agregados. ¿Qué es entonces el Tathagata? Y podríamos aplicarlo en este caso a la planta, ¿no? Las partes de la planta, o más bien la planta, no son sus partes, pero tampoco no es nada distinto a sus partes. En la planta no están sus partes y en las partes no está la planta. La planta no posee sus partes. Entonces, ¿qué es la planta? ¿No? Eso sería una cita de Nagarjuna. Otra cita de Nagarjuna sería... Y esto ya se aplica a la persona. Este mismo análisis que hemos hecho, luego lo aplicamos a la persona. Y dice, en el texto, perdón, el otro texto no lo he mencionado para quien lo queráis saber, es el texto Versos Raíces de Sabiduría, el verso 1 del capítulo 22. Y en la guirnalda de joyas, dice Nagarjuna: las personas no son tierra ni agua, no son fuego ni viento, no son espacio ni conciencia. Si las personas no son nada de esto, ¿qué pueden ser más allá de ello? Así como los seres son el conjunto de los 6 elementos y por lo tanto son irreales, cada uno de los elementos, al ser también compuestos, tampoco son reales. Esas son algunas citas de Nagarjuna para que reflexionemos sobre este tema de
la vacuidad. Entonces, cuando hablamos de vacuidad, ¿de qué estamos hablando? Vacuidad es una palabra que se ha usado para referirse a una ausencia, a una carencia. Como dijimos ayer, tenemos una percepción de la realidad equivocada. Malinterpretamos la realidad. ¿De qué forma malinterpretamos la realidad? Imponiendo sobre esa realidad algo que no existe, algo que no está ahí, pero lo imponemos, lo superimponemos. ¿Qué es aquello que nuestra ignorancia superimpone sobre la realidad? ¿Qué es aquello que nuestra ignorancia superimpone sobre la planta? Vamos a coger un objeto específico para que sea más claro. Aquello que nuestra ignorancia superimpone sobre la planta y sobre cualquier otro fenómeno es una entidad. Una identidad que es fija, una identidad que percibo como una identidad fija, una identidad de alguna forma autosurgida, autocreada, una identidad inherente al objeto, una identidad que existe por sí misma, sin depender de ninguna causa, de ninguna condición, de ninguna de sus partes. Esa identidad existe para mi mente ignorante. Cuando yo pienso planta, surge en mi idea el concepto de planta. Y ese concepto de planta es sólido, es fijo y no depende de causas y condiciones, no depende de sus partes. Pero en realidad no puede existir, no existe una entidad, no existe la entidad de planta diferente, independiente a cada una de las partes que la compone y a cada una de las causas que la componen. De hecho, como acabo de observar, si yo voy analizando cada una de sus causas y condiciones, semilla, agua, tierra, luz, abono, y si yo voy analizando cada una de sus partes, me doy cuenta de que en realidad aquí no hay una entidad, una identidad de que en sí sea planta. No es que el universo diga, voy a crear una planta, entonces voy a coger estos átomos, esta identidad de planta, estos átomos que son átomos de planta, ¿no? Cojo los átomos de planta y creo una planta, ¿no? Y entonces la planta está creada por átomos de planta y entonces en sí es una planta. Sino que está creada por muchas causas y condiciones que no son la planta, muchas partes que no son la planta, pero que cuando se unen esos elementos y surge esto en particular, yo a eso con mi mente, para comprender el fenómeno, yo lo designo como planta. Y todos los objetos que comparten estas mismas características, estas mismas causas y condiciones y estas mismas partes o partes parecidas, yo la llamo planta. Pero pensemos, si en realidad existiese una planta en sí misma, por sí misma, eso querría decir que si yo le quito sus condiciones y le quito sus partes que la componen, la planta debería de seguir existiendo. Debería de permanecer algo que es planta, independientemente de sus partes, causas y condiciones. Y me doy cuenta de que eso no puede ser el caso, de que si yo le quito el sol, la tierra, la luz, si yo le quito el abono, si yo le quito las hojas, si yo le quito los tallos, si yo le quito las flores, ahí no puede haber una planta. Por lo tanto, como dice Nagarjuna, la planta no es sus partes, no es sus agregados que la componen, pero tampoco deja de ser sus partes que la componen, porque no puede existir independientemente de las partes que la componen. Entonces, mi ignorancia lo que percibe
como yo percibo las cosas, y a veces eso es lo que siempre dicen en los textos, en el Lamrim, por ejemplo, la Matson Kappa, que es lo más difícil de al principio darse cuenta y lo más importante de todo es saber darse cuenta de cómo mi ignorancia percibe la realidad. Yo tengo que comprender dónde está el error, porque si yo no comprendo dónde está el error, no voy a poder solucionar el error. Si yo no veo dónde está la mancha, yo no voy a poder limpiarla. Si yo no sé que tengo, por ejemplo, una aflicción, yo no puedo eliminarla. O sea que yo tengo que saber ver, saber comprender dónde está el error en mi percepción. Y el error está en una superimposición, en una malinterpretación de la realidad. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso es relevante. ¿No? Porque porque este es el punto crucial de toda la enseñanza budista. Este es el punto crucial. La bodhicitta, el altruismo obviamente también, pero este es lo que esta es la llave, el percibir esto y el comprender esto es la llave que nos saca del sufrimiento. Porque como Buda nos enseña en las 4 nobles verdades, está el sufrimiento, y el sufrimiento tiene una causa, y esa causa son las aflicciones y el karma, y la raíz de esas aflicciones es la ignorancia. Es la ignorancia que malinterpreta la realidad, que superimpone una entidad sobre los fenómenos. Pero esa no es la ignorancia más dañina. La ignorancia más dañina no es la que superimpone una entidad fija, independiente en la planta. Es una ignorancia que superimpone una identidad fija, independiente de mí. O sea, tiene que ver conmigo esto. Tiene que ver no como yo me percibo al mundo, que también, pero principalmente cómo me percibo yo a mí. Y es importante comprender cómo esa percepción, o esa malinterpretación de mí es la causa de todo el sufrimiento que experimento. Porque si yo no sé ver esa conexión, no voy a hacer un esfuerzo por tratar de eliminar esa malinterpretación, esa percepción equivocada que tengo de la realidad. Entonces, cuando esta ignorancia, esta percepción ignorante se percibe a sí misma, yo me percibo a mí, Ana, me percibo yo, ¿no? Y me percibo ese yo que se aparece en la mente, como existiendo, como teniendo, igual que la planta, como teniendo una identidad sólida, una identidad fija. Yo existo, yo soy Ana, Ana. Ana tiene una identidad fija, y esto ha sido un tema abarcado no solamente por el budismo, por muchas religiones, solamente que el budismo, que yo sepa, es el único que habla de una ausencia de entidad de la persona, una ausencia de identidad de la persona. Pero todas las religiones y todos los caminos espirituales tienen una idea de lo que es el alma en el cristianismo, el Atman en el hinduismo. Estas religiones afirman que esa alma, que esa esencia de la persona existe. Y el budismo es precisamente lo que niega. Y de hecho dice que es ese aferramiento al yo, a mi yo como existiendo de forma inherente, de forma independiente de sus causas y condiciones y de sus partes, lo que crea mi sufrimiento. Entonces, Ana, percibo Ana, y cuando percibo Ana, cuando pienso en Ana, pienso que Ana existe de una forma independiente, de una forma sólida, sin depender de las partes que la componen, sin depender del cuerpo y de la mente que la componen. Y cuando yo percibo una Ana tan sólida, tan independiente, autoexistente, a través de esa malinterpretación yo me aferro a esa idea. Primero la percibo, luego me aferro. Primero la percibo y luego me aferro. Percibo esa
esa idea equivocada de una Ana independiente, de una Ana sólida, me aferro a esa idea de Ana y entonces yo considero que Ana, de ahí surge la importancia exagerada que le doy a Ana. No comprendo la interdependencia de Ana, sino que Ana es algo independiente que existe por sí mismo y entonces exagero su importancia, me aferro a ella, de ahí surge el egoísmo, la mente egoísta, y yo exagero su importancia y entonces cualquier cosa que le haga bien a Ana, yo me voy a pegar a cualquier cosa que haga bien a esa idea de Ana tan sólida. Porque es súper importante Ana. Ana existe por sí misma y Ana es súper importante. Y entonces cualquier cosa que le haga bien, yo me apego. Y cualquier cosa que yo intuya que le haga mal, lo rechazo. Vemos cómo surge entonces el apego y el enfado, el apego, el aferramiento y el rechazo. Y de ahí, del rechazo, el enfado, la violencia, la agresividad, el rencor y todo el resto de abanico de aflicciones. Y del apego, la avaricia, la codicia, por ejemplo, acciones como robar, la insatisfacción y el resto de abanico de aflicciones que surgen del apego. Y de ahí muchas más, el orgullo, la competitividad, todo ello de esa raíz, de esa malinterpretación de cómo existo yo. Ahora, eso no quiere decir que yo no exista. Cuando yo digo, o más bien, esto primero, antes hemos hablado sobre, porque a este concepto le llamamos vacuidad, ¿no? Y he dicho al principio que la vacuidad es una ausencia, es una carencia. La vacuidad a lo que se refiere es una ausencia de esta entidad sólida que yo interpreto, de esta entidad sólida, independiente, autocreada, autoexistente, que yo percibo incorrectamente. Entonces, cuando hablamos de vacuidad, cuando digamos, por ejemplo, escuchéis por ahí, la materia es vacuidad y la vacuidad es la materia. Cuando dicen la materia es vacuidad, la vacuidad en sí no es nada. Cuando estamos hablando de vacuidad, no es como si estamos hablando del móvil, que es lo que normalmente la mente tiene una tendencia a algo en sí. En sí no es nada. La vacuidad es una ausencia. La vacuidad es una negación, es una refutación. La vacuidad es una ausencia de entidad. Es una ausencia de esa entidad inherente de cómo yo me percibo, a mí misma. Eso es, cuando hablemos de vacuidad, es simplemente ausencia de entidad, no simplemente. Pero cuando empezamos a hablar entonces sobre una ausencia de entidad, estamos hablando no de una ausencia de entidad, estamos hablando de una ausencia de entidad inherente. Ausencia de un yo inherente. Ausencia de una planta existiendo inherentemente. No estamos diciendo una ausencia de existencia de la planta, no estamos diciendo que la planta no exista, no estamos diciendo que yo no exista. Yo existo, Ana existe, Ana está aquí. Ana quiere ser feliz y no quiere sufrir, o sea que Ana está aquí. Pero Ana no existe inherentemente. Ana sí existe, pero Ana existe dependiendo de las causas y condiciones que la crean, dependiendo de las partes que la componen y dependiendo del nombre Ana, dependiendo de esa imputación mental Ana, esa imputación mental planta sobre sus partes, sobre sus causas y condiciones. O sea que no estamos negando la existencia de las cosas, estamos negando la existencia inherente de las cosas. Y eso es muy importante porque, como vemos, todo en el budismo tiene que ver con no caer en extremos. Y lo que no queremos hacer es caer en el extremo del nihilismo. Empezar a refutar todo y decir, no, es que entonces las cosas no existen. Porque eso es una malinterpretación total. Y el extremo del nihilismo es muy peligroso. Porque entonces comenzamos a negar que
mis acciones puedan tener un resultado, que si yo daño a alguien, que eso no le afecta a la persona, ¿no? O que eso no me afecta a mí también, y eso es muy peligroso. Entonces no estamos hablando de nihilismo, estamos hablando de una ausencia de existencia inherente. No es una ausencia de existencia. Una ausencia de existencia inherente no es una ausencia de existencia. Eso usted hay que tenerlo súper claro. Estamos negando la existencia inherente, o sea que estamos tratando de encontrar el camino medio entre la inherencia, la existencia inherente, y el nihilismo, o sea, un camino medio. No caer en el extremo de la inherencia, de que todo existe inherentemente, porque nos hemos dado cuenta, vemos con la planta que no, que en sí no hay planta, sino, y tampoco caer en el nihilismo. Ese es el camino medio. Y bueno, lo voy a dejar. Pues ya con eso acabamos la sesión de hoy y dedicamos los méritos que hemos acumulado, los visualizamos frente a nosotras, frente a nosotros, y los expandimos por el universo para que le llegue a cada ser que habita el universo, y visualizamos como esa luz de nuestro mérito, esa luz de nuestro mérito elimina la ignorancia de cada uno de los seres, incluyéndonos a nosotras y nosotros mismos, elimina todas las enfermedades, todas las causas de sufrimiento, todo el sufrimiento, y llena y colma a todos los seres completamente de paz, de bienestar, de amor, de compasión. Y dedicamos especialmente por las siguientes personas: Inés Olazarán, José Víctor Silva, Camila Celeste Riva, Jessica Riva Blanco, Isabel Pereira, Ana Clincas, Oliver Wiscop, Alfredo, Montserrat Pichel, Pedro Izquierdo, Modesta, Maribel, Blanquita, Íñigo Cañedo, Margaret Haycock, Hassan El Razaz, Martín Hamblock, Luis Mico, Jordi Juan Riva Vergara, Rubén Meloño y Gerardo Rodríguez. Chanchu sencho rinpoche magye banan kyegyurochi gyeba nyamba meba yang kone kondu pewar sho donye tawa rinpoche magye banan kyegyurochi gyeba nyamba meba yang kone kondu pewar sho Khari rawe korwe shinkam dire pendan de wa malu junwe ne chenje ziwan tenzi ngatso yi shabe zite partu tengyuroji. Muchísimas gracias. Reflexionado un poco hoy sobre lo que hemos hablado de la ausencia de entidad y sobre todo tratar de comprender la forma en la que yo interpreto de forma equivocada la realidad, la forma en la que yo percibo de forma equivocada. ¿Cómo es esa forma que yo percibo la realidad? Y hacer un análisis de ¿realmente eso existe tal y como yo lo percibo? Vamos a hacer ese ejercicio hoy. Que tengáis un día muy bonito, os mando un abrazo, un beso y nos vemos mañana a la misma hora.